En 1884, una enorme estructura con aspecto de castillo se alzaba sola en Central Park West, rodeada de chozas improvisadas, pastizales de cabras y terrenos vacíos. Los críticos observaban aquella extraña fortaleza que emergía en la naturaleza salvaje de Manhattan y la calificaban como una locura. La llamaban la locura de Clark. En menos de una década, todos los apartamentos estaban ocupados. Había lista de espera para entrar. Y el edificio que los escépticos habían ridiculizado se había convertido en la dirección más codiciada de Nueva York. Esta es la historia del Dakota, el primer edificio de apartamentos de lujo en Estados Unidos. Un lugar que convenció a los neoyorquinos más ricos de abandonar sus mansiones privadas y vivir bajo un mismo techo con desconocidos. Hizo falta una combinación peculiar de escándalo, visión y una fortuna inesperada para lograrlo. El dinero provino de las máquinas de coser, de una asociación entre un mujeriego notorio cuya vida personal escandalizaría a todo un país y un abogado prudente que supo anticipar el futuro de la vida urbana en América. Uno de ellos generaba caos allá donde iba. El otro construía orden a partir de los restos. Juntos, su fortuna cambiaría para siempre la forma en que la élite estadounidense elegía vivir. El Dakota ha sido testigo de casi siglo y medio de historia en Nueva York. Banqueros de la Edad Dorada criaron a sus familias entre sus muros. Hollywood descubrió su misterio gótico. Artistas y músicos lo convirtieron en refugio. Y en una noche de diciembre de 1980, el mundo entero observó con horror cómo uno de los mayores íconos de la música era abatido en su entrada. Si esta historia te resulta interesante, puedes suscribirte para apoyar el canal. También puedes compartir tu opinión en los comentarios. El Dakota comenzó como una burla, un chiste sobre un edificio tan alejado de la civilización que parecía estar en territorios lejanos del oeste. Pero Edward Clark, el hombre que lo construyó, sería quien tendría la última palabra. Aquella supuesta locura terminó convirtiéndose en leyenda. La fortuna que dio origen al Dakota provino de uno de los personajes más controvertidos de la América del siglo XIX. Isaac Meret Singer era alto, atractivo y completamente carente de escrúpulos. Mantenía 4 familias distintas al mismo tiempo en Manhattan, cada una sin saber de la existencia de las otras. Tuvo al menos 24 hijos con 5 mujeres diferentes, y además transformó por completo la industria de las máquinas de coser. Singer nació en 1811 en el estado de Nueva York. Abandonó su hogar a los 12 años, con casi ninguna educación y un fuerte deseo de convertirse en actor famoso. Durante casi 20 años recorrió el país con compañías teatrales itinerantes. Las funciones rara vez generaban buenos ingresos, pero Singer descubrió que poseía otros talentos. Era carismático, convincente y tenía una gran habilidad para la invención mecánica. Hacia 1850 trabajaba en un taller en Boston cuando su empleador le pidió que reparara una máquina de coser defectuosa. Singer analizó el aparato y comprendió que podía construir algo mejor. En apenas 11 días, trabajando jornadas extenuantes, logró crear un prototipo que cambiaría el mundo. Su máquina podía coser de forma continua cualquier parte de una prenda, manejar curvas y no solo líneas rectas. Un operador experimentado podía alcanzar hasta 900 puntadas por minuto. Era algo nunca visto. Singer obtuvo la patente en agosto de 1851 y así nació una nueva industria. Pero Singer no era un hombre de negocios. Era un actor que también inventaba. Necesitaba un socio que entendiera de dinero, contratos y la dureza del comercio. Ese socio fue Edward Clark. Clark era todo lo que Singer no era. Nacido el mismo año, se formó como abogado y desarrolló una carrera sólida. Era prudente, metódico y profundamente comprometido con el orden. Se casó una sola vez y se mantuvo fiel toda su vida. Mientras Singer creaba desorden, Clark creaba estructura. Ambos formaron una empresa en 1851. Su relación fue tensa desde el principio. Discutían constantemente, pero se necesitaban. Singer aportaba la invención. Clark, la visión empresarial. Y fue Clark quien ideó uno de los métodos de venta más innovadores de su tiempo. Creó el sistema de pago en cuotas. En una época en la que una máquina de coser costaba más de $100 y una familia promedio ganaba alrededor de 500 al año, aquello parecía inaccesible.
Clark permitió pagar en pequeñas cantidades mensuales hasta completar el valor total. De repente, muchas familias podían permitirse una. Las ventas se dispararon. Mientras Clark hacía crecer el negocio, Singer ampliaba sus familias. Su esposa legal tuvo hijos antes de que él la abandonara. Luego convivió con otra mujer que creía ser su esposa y con la que tuvo 10 hijos. Al mismo tiempo mantenía otra relación con la que tuvo 5 hijos más bajo un nombre falso. Y no eran las únicas. Singer se movía entre estas vidas paralelas con una audacia sorprendente, manteniéndolas separadas durante años. Todo se derrumbó en 1860 cuando una de sus parejas lo vio en público con otra mujer. El escándalo estalló en toda la ciudad. Las investigaciones revelaron la magnitud de su engaño, múltiples familias y numerosos hijos. Acusado de delitos morales, Singer huyó a Inglaterra. Allí conoció a una joven francesa con la que se casó y tuvo más hijos. Nunca regresó a vivir a Estados Unidos. Construyó una enorme residencia en Inglaterra y murió allí en 1875, dejando una fortuna equivalente a cientos de millones actuales. Su herencia se repartió entre varios de sus hijos, aunque de manera desigual. Incluso después de su muerte, mantuvo sus preferencias entre ellos. Edward Clark, por su parte, quedó al mando de la empresa. Tras años gestionando el negocio, ahora controlaba una enorme fortuna. Tenía más de 60 años y decidió emprender un nuevo proyecto. Se interesó por el sector inmobiliario y por una idea que desafiaba todas las normas sociales de su época. Planeaba construir un edificio de apartamentos para ricos. No para obreros ni inmigrantes, sino para familias acomodadas acostumbradas a vivir en grandes casas privadas. La mayoría pensaba que era imposible. Nadie creía que personas adineradas aceptarían compartir techo con desconocidos. Pero Clark escuchó las críticas, compró un terreno alejado en Manhattan y comenzó a construir. En la década de 1870, la gente respetable de Nueva York no vivía en apartamentos. Ese tipo de vivienda estaba asociado a inmigrantes y trabajadores con pocos recursos. Las familias ricas vivían en casas privadas, con servicio doméstico y todas las comodidades posibles. La idea de compartir edificio con otros era impensable. Pero Clark veía las cosas de otra manera. Había observado durante años cómo funcionaban las grandes ciudades europeas. En lugares como París o Londres, familias adineradas vivían en edificios elegantes sin perder su estatus. Disfrutaban de espacios compartidos y de la comodidad de la vida urbana. ¿Por qué no podía suceder lo mismo en Nueva York? La ciudad crecía rápidamente, el valor de la tierra aumentaba y mantener una mansión resultaba cada vez más costoso. Tal vez había espacio para algo diferente. Algunos ya habían probado conceptos similares. En 1869, un edificio en la calle 18 Este ofrecía a familias de clase media una alternativa distinta. Diseñado por un arquitecto reconocido, proponía una nueva forma de vivir. Los apartamentos eran modestos pero cómodos. Aquel edificio demostró tener el éxito suficiente como para inspirar imitaciones, aunque estaba pensado para profesionales y comerciantes. Nadie había intentado todavía atraer a los verdaderamente ricos para que abandonaran sus mansiones. Clark decidió comenzar con un experimento a pequeña escala. En 1879 encargó a un arquitecto llamado Henry Haneway Ardenberg el diseño de un edificio de apartamentos en la Séptima Avenida, cerca de la calle 55. La construcción tuvo un costo considerable por unidad y logró atraer a inquilinos respetables. Pero Clark quería algo mucho más ambicioso, algo que demostrara de una vez por todas que la vida en apartamentos de lujo podía funcionar en Estados Unidos. El lugar que eligió hizo que muchos dudaran de su juicio. En 1880, el Upper West Side no era un barrio de moda. Apenas podía considerarse un barrio. Al oeste de Central Park, la mayor parte del terreno seguía sin desarrollarse. Los visitantes de la época describían un paisaje de formaciones rocosas, estructuras de madera dispersas y grandes extensiones de terreno vacío que se extendían hacia el río Hudson. Los pocos edificios que existían eran sencillos, e incluso algunas parcelas todavía funcionaban como pequeñas granjas o zonas de pastoreo. El contraste con el lado oeste del parque era enorme. Allí,
Elegantes casas alineaban las avenidas y las familias adineradas se habían instalado desde la apertura del parque en la década de 1860. El lado oeste, en cambio, con su terreno irregular y la falta de servicios, apenas había atraído inversión. La tierra era barata precisamente porque nadie la quería. Clark compró un terreno en la esquina de la calle 72 con la Octava Avenida, que más tarde sería conocida como Central Park West. El lugar tenía ciertas ventajas. La calle 72 era una de las más amplias. El terreno estaba ligeramente elevado y ofrecía vistas amplias, además de estar justo frente al parque. Pero para los críticos, nada de eso importaba. La distancia con respecto al centro de la vida social parecía demasiado grande. La actividad de la ciudad se concentraba mucho más al sur y al este. Aquel sitio parecía estar en otro mundo. Las críticas no tardaron en llegar. El proyecto empezó a ser conocido como la locura de Clark, un apodo que pasó de ser una broma a convertirse en una burla constante a medida que avanzaba la construcción. Durante ese mismo periodo comenzó a utilizarse también el nombre Dakota. A Clark le gustaban los nombres de territorios del oeste, e incluso propuso renombrar algunas avenidas con referencias similares, aunque la ciudad rechazó la idea. No está del todo claro si el nombre surgió por su preferencia o por las bromas sobre lo aislado del lugar. Más allá del esnobismo, había razones prácticas para dudar. El Upper West Side tenía muy pocas conexiones de transporte con el resto de Manhattan. Llegar a las zonas comerciales podía llevar más de una hora a pie, y los transportes tirados por caballos eran lentos e irregulares. Muchos se preguntaban cómo harían los futuros residentes para mantener sus negocios y su vida social. La apertura de una línea elevada en la Novena Avenida en 1879 cambió parcialmente esa percepción, al ofrecer una conexión más directa con el sur de la ciudad. Con ese avance, el aislamiento del área parecía menos definitivo. La cuestión ya no era si el barrio crecería, sino quién se adelantaría a construir para ese futuro. Clark también entendía algo sobre la mentalidad de la nueva clase acomodada. No todos los que podían permitirse una vida lujosa querían cargar con el mantenimiento de una gran mansión. Muchos profesionales exitosos preferirían la comodidad de un apartamento, siempre que éste ofreciera el nivel de lujo adecuado. Su idea era crear algo completamente distinto a lo que existía en Nueva York. No simplemente un edificio, sino una especie de palacio dividido en residencias privadas. Cada hogar tendría el espacio, la privacidad y el confort de una casa independiente, pero con servicios compartidos que eliminarían muchas responsabilidades. Ese fue el riesgo que decidió asumir cuando se acercaba a los 70 años. Su fortuna lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país y no necesitaba demostrar nada. Sin embargo, parecía decidido a probar que su visión era correcta. Construiría su edificio en un lugar que muchos consideraban inhóspito, lo llenaría con los mejores materiales y comodidades disponibles, y demostraría que todos los escépticos estaban equivocados. Las obras comenzaron a finales de 1880. Clark volvió a contratar al mismo arquitecto que había trabajado en su proyecto anterior, pero esta vez la escala sería completamente distinta. El presupuesto alcanzó una cifra extraordinaria para la época. Cada apartamento implicaba un costo muy superior al de sus proyectos anteriores. Mientras la enorme estructura comenzaba a elevarse en medio de terrenos aún vacíos, las críticas continuaban. Muchos seguían llamándolo una locura y pronosticaban su fracaso. Clark, sin embargo, no prestó atención. Había apostado su reputación a una idea, y estaba decidido a llevarla hasta el final. Henry Haneway Ardenberg tenía 33 años cuando recibió el encargo de diseñar lo que se convertiría en uno de los edificios más famosos de la historia. Ya había demostrado su talento en proyectos anteriores, pero ahora enfrentaba un desafío mucho mayor. Clark quería una construcción que eliminara cualquier duda sobre la posibilidad de que los ricos aceptaran vivir en apartamentos. Ardenberg provenía de una familia de origen neerlandés en Nueva Jersey. Nació en 1847 y recibió una educación básica antes de formarse mediante aprendizaje práctico, trabajando con un arquitecto europeo que le transmitió influencias del diseño del continente. Aquella formación resultó clave, ya que le permitió combinar estilos y referencias de manera poco habitual en Estados Unidos. El diseño que creó para el Dakota es difícil de clasificar. Algunos lo relacionan con estilos europeos, otros ven influencias distintas,
y hay quienes consideran que es una mezcla única de varias corrientes. Lo cierto es que el resultado no se parecía a nada que existiera en Nueva York. Era una estructura imponente, llena de detalles, con una presencia que llamaba la atención desde cualquier ángulo. El edificio se elevaba varios pisos sobre la calle, con un nivel adicional oculto bajo un techo inclinado. En su momento, esto lo convertía en una de las construcciones residenciales más altas de la ciudad. Su exterior combinaba ladrillo de tono claro con piedra y elementos decorativos que añadían complejidad visual. El perfil del techo estaba lleno de formas y volúmenes que le daban una apariencia casi europea. Hardenberg organizó todo el conjunto alrededor de un patio central. La planta tenía una forma particular que permitía aprovechar la luz y el espacio interior de manera eficiente. Vista desde arriba, esta disposición cumplía varias funciones prácticas. El patio permitía que la luz natural llegara a los apartamentos desde todos los lados. Facilitaba la ventilación en una época en la que no existía el aire acondicionado, y además ofrecía a los residentes un espacio exterior privado, protegido del ruido y el caos de las calles. La entrada principal se abría hacia la calle 72 a través de un gran arco. Este acceso tenía dimensiones lo suficientemente amplias como para permitir el paso cómodo de carruajes. Quienes regresaban a casa podían entrar directamente al patio interior, resguardados del clima y alejados de miradas externas. Era una solución que trasladaba la privacidad de una mansión al contexto de un edificio compartido. Sobre la entrada, los detalles arquitectónicos se multiplicaban. Paneles decorativos, hierro trabajado, piedra tallada. Algunos relatos mencionan la presencia de figuras humanas esculpidas, aunque su identidad no está del todo clara. También se podía ver una figura que evocaba a un nativo americano en la línea del techo, posiblemente como referencia al nombre del edificio y su asociación con territorios lejanos. En el interior, Hardenberg diseñó 65 apartamentos diferentes. Ninguno era igual a otro. Esta decisión respondía a una idea muy clara. Las familias adineradas que abandonaban sus casas no aceptarían vivir en espacios idénticos. Los apartamentos variaban en tamaño, desde unidades relativamente compactas hasta residencias amplias con múltiples habitaciones y espacio para el servicio. La circulación interna reflejaba las jerarquías sociales de la época. Escaleras principales y ascensores estaban destinados a los residentes, ubicados en puntos estratégicos del edificio. Pero el personal de servicio utilizaba rutas completamente separadas. Escaleras y ascensores adicionales conectaban directamente con cocinas y áreas traseras. De este modo, los residentes podían moverse sin cruzarse con entregas o tareas domésticas. Ambos mundos coexistían dentro del mismo edificio, pero rara vez se encontraban. El patio también estaba dividido en dos niveles. El superior era de uso exclusivo para los residentes. Debajo, un nivel inferior gestionaba todas las operaciones de servicio. Los vehículos de entrega podían entrar, descargar y salir sin interferir con la vida diaria de los habitantes. Esta separación resolvía problemas que habían surgido en proyectos anteriores, donde el tránsito de suministros interfería con la experiencia residencial. La construcción incorporó técnicas avanzadas para su tiempo. Los muros de la base eran extremadamente gruesos, proporcionando gran estabilidad. En lugar de utilizar estructuras metálicas modernas, se optó por un sistema tradicional reforzado con elementos de hierro y pisos sólidos. Entre las capas del suelo se utilizaban materiales que ayudaban a aislar el sonido y mejorar la seguridad contra incendios. Hardenberg cuidó especialmente la distribución de los espacios interiores. Inspirado en modelos europeos, diseñó secuencias de habitaciones conectadas entre sí, pero también añadió pasillos que permitían moverse sin atravesar cada estancia. El personal podía desplazarse por rutas secundarias sin interrumpir la vida de los residentes. Las habitaciones principales daban al exterior, mientras que los espacios funcionales se orientaban hacia el patio. Así se aseguraba que las áreas más importantes recibieran la mejor luz y vistas. Los sistemas mecánicos del edificio eran notablemente avanzados. Contaba con generación propia de energía en una época en la que muchas zonas aún dependían de iluminación tradicional. También disponía de calefacción central y ascensores que facilitaban el acceso a los pisos superiores. Para mayor seguridad, la planta que generaba energía se ubicó fuera de la estructura principal,
reduciendo riesgos en caso de accidentes. Esta decisión también buscaba tranquilizar a los futuros residentes, poco acostumbrados a este tipo de tecnología. Hardenberg mantuvo siempre un fuerte compromiso con su obra. Incluso tiempo después de finalizada, defendía sus decisiones y explicaba los detalles de su diseño. A lo largo de su carrera desarrollaría otros proyectos importantes, pero este edificio sería considerado por muchos como su obra más destacada. Aquí demostró que la vida en apartamentos podía estar a la altura de las expectativas más exigentes. La construcción avanzó durante los años siguientes, y la enorme estructura comenzó a tomar forma en una zona que todavía parecía aislada del resto de la ciudad. Los habitantes de Nueva York observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, Edward Clark no llegaría a ver su obra terminada. Clark sabía que para convencer a los más ricos no bastaba con un edificio impresionante. Tenía que ofrecer un estilo de vida completo. Todo debía sentirse cómodo, elegante y sin esfuerzo desde el momento en que alguien cruzaba la entrada. Los interiores reflejaban esa ambición. Los artesanos dedicaron meses a detalles que muchos ni siquiera notarían conscientemente. Techos elaborados, suelos con diseños complejos, chimeneas únicas en cada apartamento, acabados que evocaban la tradición europea adaptada a una ciudad moderna. Se dice que en su propio apartamento Clark había planeado detalles aún más extravagantes. Algunas historias mencionan elementos decorativos poco comunes, aunque no está claro si llegaron a realizarse antes de su muerte. Aún así, esas historias reflejan el nivel de lujo que definía todo el proyecto. Los apartamentos ofrecían algo completamente nuevo, la posibilidad de personalización. Los primeros residentes podían adaptar sus espacios según sus gustos, modificando la distribución interior. Esto hacía que cada hogar fuera aún más único. Pero lo más innovador no era un apartamento en particular, sino los servicios que rodeaban a todos ellos. En la planta baja se creó un espacio pensado para competir con los mejores establecimientos de la ciudad. Las descripciones de la época hablan de un ambiente imponente, con materiales nobles y una decoración que transmitía prestigio. El lugar estaba diseñado para ofrecer una experiencia completa sin necesidad de salir del edificio. Las salas contiguas ofrecían espacios reservados para reuniones sociales y cenas privadas. Quienes preferían comer en sus propios apartamentos podían hacerlo con total comodidad. Un sistema interno conectaba las cocinas con el área de servicio, permitiendo que los platos preparados por personal profesional llegaran calientes y listos para servirse. De esta manera, se combinaba la practicidad de un hotel con la intimidad de un hogar. El número de personas necesarias para mantener todo aquello en funcionamiento era enorme. Se planificó un equipo de alrededor de 150 trabajadores dentro del edificio. Algunos eran visibles, como porteros o encargados de ascensores, pero la mayoría operaba tras bastidores. Había supervisión doméstica, personal de limpieza, especialistas en mantenimiento y oficios de todo tipo. El edificio funcionaba casi como una pequeña comunidad autosuficiente. El servicio de lavandería reflejaba el nivel de detalle pensado. La ropa se recogía directamente de cada apartamento y regresaba limpia, planchada y reparada si era necesario. Para familias acostumbradas a gestionar su propio personal, aquello suponía una reducción enorme de preocupaciones cotidianas. En los pisos superiores se ubicaban las áreas destinadas al personal. Allí se encontraban dormitorios y espacios comunes, diseñados de forma práctica para sostener la vida elegante que se desarrollaba en los niveles inferiores. Incluso la azotea ofrecía utilidades, con zonas destinadas al esparcimiento de los más pequeños y espacios abiertos donde se podía disfrutar del aire libre con seguridad. En el terreno adyacente, se planearon áreas recreativas que incluían espacios para actividades al aire libre. La idea era que los residentes pudieran disfrutar de comodidades propias de una gran propiedad sin salir del entorno urbano. El sistema de calefacción también representaba un gran avance. Todo el edificio se mantenía cálido desde una fuente central, eliminando la necesidad de gestionar combustibles o sistemas individuales. Era una mejora significativa frente a las incomodidades habituales de la época. Cada detalle estaba pensado para anticiparse a cualquier necesidad. Las superficies se mantenían en perfecto estado, los materiales se cuidaban constantemente y el conjunto se conservaba con un nivel de atención que aseguraba su esplendor a lo largo del tiempo.
Lo que Clark había concebido no era simplemente un edificio, sino un sistema completo de vida. Todas las dificultades asociadas a mantener una casa desaparecían gracias a una organización eficiente. Los residentes podían disfrutar de una vida cómoda, con menos responsabilidades y más tiempo para sus intereses. Para quienes consideraban dejar sus casas, la propuesta resultaba convincente. Con un gasto similar, obtenían acceso a servicios y comodidades difíciles de igualar incluso en residencias privadas. No era una renuncia, sino una mejora. Una forma distinta de vivir, donde el lujo se combinaba con la practicidad. Pero Clark no llegó a ver su proyecto terminado. En el otoño de 1882, mientras la construcción avanzaba, enfermó en su residencia fuera de la ciudad. Tenía 70 años y había dedicado los últimos años a desarrollar su idea más ambiciosa. El edificio ya mostraba su forma definitiva, y pronto estaría listo para recibir a sus primeros habitantes. Sin embargo, no viviría para verlo. Falleció en octubre de ese mismo año. El proyecto aún necesitaba tiempo para completarse. El hombre que lo había imaginado, financiado y defendido nunca llegó a recorrer sus pasillos ni a habitar el espacio que había reservado para sí mismo. Tras su muerte, su fortuna pasó a manos de su familia. Entre los herederos se encontraba su nieto, todavía muy joven, lo que obligó a designar responsables para administrar los bienes y supervisar la finalización del edificio. Afortunadamente, quienes asumieron esa tarea respetaron la visión original. Las obras continuaron durante los años siguientes. Hubo interrupciones momentáneas, pero el trabajo siguió adelante. Poco a poco, el edificio fue tomando su forma definitiva, con todos los detalles cuidadosamente ejecutados. Al mismo tiempo, la zona comenzó a transformarse. La presencia de una construcción tan ambiciosa atrajo nuevas inversiones. Lo que antes era un área poco desarrollada empezó a mostrar signos de crecimiento. Para 1884, el edificio estaba listo para recibir a sus primeros residentes. Los alquileres reflejaban el nivel de lujo ofrecido, pero aún así la demanda fue sorprendente. Antes de su inauguración oficial, una parte significativa de los apartamentos ya estaba ocupada. Y cuando finalmente abrió sus puertas, no quedaba ninguno disponible. El proyecto que muchos habían ridiculizado se convirtió en un éxito inmediato. Todas las dudas sobre su ubicación o su concepto quedaron atrás. No se trataba de una vivienda común. Tampoco era simplemente una evolución de aquellos edificios dirigidos a la clase media. Era algo completamente nuevo, y la élite de Nueva York lo entendió incluso antes de que abriera sus puertas. Los primeros residentes representaban exactamente el tipo de personas que Clark había imaginado. Profesionales exitosos, comerciantes, empresarios, individuos acomodados pero no necesariamente parte del círculo más exclusivo de la alta sociedad. El edificio aún estaba lejos de los centros habituales de actividad, y en una época sin comunicaciones inmediatas, desplazarse hasta allí podía ser lento. Aún así, decidieron mudarse. Lo que encontraban compensaba cualquier inconveniente. Los primeros meses confirmaron que todo funcionaba como se había prometido. Los sistemas respondían, los servicios estaban disponibles y la vida diaria se volvía mucho más sencilla. Las preocupaciones habituales de mantener una casa desaparecían, permitiendo a los residentes concentrarse en sus actividades personales y sociales. Quienes habían criticado el proyecto comenzaron a cambiar de opinión. Lo que antes parecía una idea absurda ahora era visto como una apuesta inteligente. El edificio se convirtió en un ejemplo de lo que podía lograrse cuando se combinaban visión y ejecución. Aunque Clark ya no estaba, su presencia se percibía en cada rincón. Su idea se había materializado por completo. Las personas que habitaban el lugar disfrutaban de un estilo de vida que él había imaginado, sin ser plenamente conscientes del riesgo que había implicado hacerlo realidad. El edificio demostró que las familias acomodadas estaban dispuestas a adoptar una nueva forma de vivir. Compartir espacios, utilizar servicios comunes y confiar en una estructura organizada dejaba de ser una concesión para convertirse en un privilegio. El joven heredero, que había recibido la propiedad siendo apenas un niño, crecería para asumir el control de aquel lugar que con el tiempo se convertiría en uno de los más prestigiosos de la ciudad. La inversión de su abuelo resultó extraordinariamente exitosa, aunque él no llegara a ver su triunfo. De alguna manera,
había construido algo que iba más allá de su propia vida. Su visión no solo se cumplió, sino que perduró. El edificio se mantuvo en pie como prueba de que las ideas adelantadas a su tiempo pueden terminar redefiniendo una ciudad entera. Durante décadas, el lugar permaneció bajo el control de la misma familia. A medida que pasaban los años, la zona que antes parecía lejana se transformó en un área cada vez más valorada. Lo que había comenzado como una apuesta arriesgada se convirtió en una referencia consolidada. El heredero principal asumió la responsabilidad cuando alcanzó la edad adulta y mantuvo el edificio siguiendo la línea marcada desde el inicio. No dependía económicamente de él, lo que permitió una gestión más estable. Los precios se mantuvieron relativamente constantes y muchos residentes permanecieron durante largos periodos. Esto generó una continuidad poco común. Durante décadas, el edificio no registró vacantes. Las familias se instalaban y permanecían, creando una comunidad única dentro de sus muros. Con el tiempo, el lugar adquirió un carácter casi íntimo, como si fuera una pequeña ciudad en sí misma. Entre los residentes comenzaron a aparecer figuras vinculadas al mundo cultural. Personas relacionadas con la música, el arte y la creatividad encontraron allí un entorno atractivo. Esta tendencia se mantendría a lo largo del tiempo, consolidando la reputación del edificio como un espacio ligado no solo a la riqueza, sino también a la cultura. Con el paso de los años, la propiedad cambió de manos dentro de la misma familia. El nuevo responsable mantuvo el enfoque original, cuidando tanto la estructura como su entorno. Durante mucho tiempo, el edificio permaneció prácticamente sin cambios, conservando incluso elementos originales que habían sorprendido a los primeros visitantes. Sin embargo, el paso del tiempo comenzó a transformar algunos aspectos. Los servicios que en su momento definían la experiencia empezaron a desaparecer. Mantenerlos resultaba costoso y las costumbres sociales estaban cambiando. Poco a poco, algunas de esas comodidades dejaron de ser necesarias. El comedor principal cerró años después, ya que los residentes preferían otras opciones. Las áreas destinadas al personal también se transformaron, adaptándose a nuevas necesidades. El número de trabajadores disminuyó considerablemente en comparación con los primeros años. Al mismo tiempo, el perfil de los residentes evolucionó. A mediados del siglo XX, el edificio comenzó a atraer a personas vinculadas al mundo del espectáculo, la edición y la cultura. Su ubicación, cercana a zonas clave de actividad artística, lo convirtió en un lugar especialmente atractivo para este tipo de habitantes. Así, el edificio inició una nueva etapa, manteniendo su esencia pero adaptándose a una ciudad que no dejaba de cambiar. El responsable de la propiedad durante esos años nunca llegó a vivir allí. Mientras envejecía, los residentes comenzaron a preguntarse qué ocurriría en el futuro. Intentaban acercarse a él, mantener contacto, obtener alguna pista sobre sus planes. Sin embargo, nunca dio señales claras. Su atención estaba centrada en otros intereses, y el edificio era solo una parte más de su patrimonio. Cuando falleció en 1960, la incertidumbre se transformó en preocupación. La propiedad no fue heredada por familiares directos, sino por una fundación. Al principio, esto no parecía necesariamente negativo. Pero pronto se hizo evidente un problema importante. La ley exigía que ese tipo de institución mantuviera únicamente bienes rentables, y el edificio, pese a su prestigio, no lo era. Durante décadas se había gestionado con criterios que priorizaban la estabilidad por encima del beneficio económico. Esa situación ya no podía sostenerse. En poco tiempo, se aceptó una oferta para vender el edificio con la intención de reemplazarlo por una construcción moderna. La posibilidad de su desaparición se volvió real. La noticia llegó de forma repentina a algunos residentes. En cuestión de días, comprendieron que debían actuar si querían conservar su hogar. Se organizaron reuniones urgentes, donde la tensión y la incertidumbre dominaron el ambiente. Personas que llevaban décadas viviendo allí se enfrentaban a la posibilidad de perderlo todo. A pesar del caos inicial, algunos residentes tomaron la iniciativa. Movilizaron contactos, recursos y estrategias para encontrar una solución. Con el paso de las semanas, la situación comenzó a cambiar. La primera oferta no prosperó, pero apareció otro comprador con intenciones similares de demolición.
Lejos de rendirse, los residentes decidieron organizarse formalmente. Crearon una estructura que les permitiera negociar y, eventualmente, comprar el edificio ellos mismos. Utilizaron su influencia y sus recursos para presionar y convencer al nuevo propietario de vender. Finalmente, lograron un acuerdo. Pagaron una cantidad superior a la oferta anterior y asumieron el control del edificio. Para muchos, esto implicó un esfuerzo económico significativo. Algunos no pudieron afrontar el cambio, pero la mayoría encontró la manera de permanecer. Por primera vez en su historia, el edificio pertenecía a quienes vivían en él. Habían logrado evitar su demolición y asegurar su continuidad. La nueva etapa trajo consigo desafíos. Los costos de mantenimiento, antes cubiertos sin dificultad, ahora recaían directamente sobre los residentes. Se realizaron reparaciones importantes y se establecieron nuevas normas de gestión. El edificio pasó a funcionar bajo un sistema más organizado, con decisiones colectivas y procesos definidos. A pesar de los cambios, lo esencial se mantuvo. El edificio seguía en pie, y su carácter permanecía intacto. Había superado uno de los momentos más críticos de su historia gracias a la determinación de sus propios habitantes. Poco tiempo después, comenzó a atraer la atención de un público completamente distinto. A finales de la década de 1960, el cine empezó a fijarse en su apariencia única. Su estilo, su atmósfera y su historia lo convertían en un escenario ideal para relatos inquietantes. Un director en busca de un lugar con personalidad encontró exactamente lo que necesitaba en este edificio. Buscaba una estructura que transmitiera misterio, algo que pareciera tener vida propia, cargado de historias ocultas. Y allí estaba, con su presencia imponente, ofreciendo justo esa sensación. La historia que iba a rodarse necesitaba un entorno que pareciera real y perturbador al mismo tiempo. Un lugar donde lo cotidiano pudiera volverse inquietante. El edificio encajaba perfectamente con esa visión. El autor de la novela en la que se basaba la película había imaginado un edificio inspirado en varias construcciones antiguas de la ciudad. Incluso dejó un guiño dentro de la historia, mencionando otro lugar como alternativa, como si quisiera establecer una comparación. Pero en la adaptación cinematográfica, esa diferencia desaparecería. La ficción y la realidad terminarían compartiendo la misma imagen. El rodaje comenzó en 1967. Las escenas exteriores se filmaron en la calle, capturando la silueta del edificio, su fachada ornamentada y su presencia imponente. La administración no permitió grabaciones en el interior, por lo que esas escenas se recrearon en estudios. Aún así, el exterior era suficiente para transmitir la atmósfera que el director buscaba. El acceso principal, el paso hacia el patio, la estructura elevándose sobre los personajes, todo contribuía a generar una sensación inquietante desde el inicio. La historia seguía a una joven pareja que se mudaba a un edificio donde nada era lo que parecía. A medida que avanzaba la trama, la tensión crecía lentamente, apoyada en una atmósfera opresiva más que en elementos evidentes. La interpretación de los actores y el estilo narrativo hicieron que la película destacara dentro de su género. El rodaje no estuvo exento de dificultades. Hubo retrasos, decisiones exigentes y situaciones personales complicadas para algunos miembros del equipo. Aún así, el proyecto salió adelante y se estrenó al año siguiente con gran éxito. La respuesta del público fue inmediata. La película recaudó cifras muy altas y fue ampliamente comentada. El edificio, que hasta entonces había sido conocido principalmente por su prestigio, adquirió una nueva dimensión. Ahora también estaba asociado a una historia inquietante. A partir de ese momento, su imagen quedó ligada a un imaginario más oscuro. Para millones de personas, se convirtió en un símbolo cinematográfico, un escenario donde podían ocurrir cosas extrañas. Algunos residentes no estaban del todo cómodos con esa asociación, pero el carácter del edificio siempre había tenido algo especial. Su estética, su historia y su presencia lo hacían diferente. Con el tiempo, esa conexión con el cine se consolidó. La imagen del edificio pasó a formar parte de la cultura popular, cargada de significados tanto reales como ficticios. Sin embargo, su relación con el mundo artístico no era algo nuevo. Desde sus primeros años, había atraído a personas vinculadas a la música y la cultura.
Visitantes ilustres lo habían conocido y admirado mucho antes de su aparición en el cine. Durante décadas, fue hogar de familias acomodadas con intereses culturales. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, comenzó a atraer a un tipo diferente de residente. Actores, músicos y figuras del entretenimiento empezaron a instalarse allí. Al principio, esto generó cierta resistencia. Algunos temían que la presencia de artistas cambiara el carácter del lugar. Pero esas preocupaciones pronto se disiparon. Muchos de estos nuevos residentes llevaban una vida tranquila y respetuosa, integrándose sin problemas. Poco a poco, el edificio se transformó en un punto de encuentro para personas creativas. Figuras del cine, la música y el teatro encontraron en él un espacio adecuado para vivir y trabajar. Sus amplios apartamentos, su privacidad y su atmósfera lo hacían especialmente atractivo. Con el paso del tiempo, su identidad evolucionó. Lo que antes había sido un símbolo de riqueza tradicional se convirtió también en un refugio para la creatividad. El equilibrio entre elegancia y libertad lo hacía único. A comienzos de la década de 1970, entre sus residentes se encontraba un actor que atravesaba una enfermedad grave. Su apartamento pronto quedaría disponible. Al mismo tiempo, una pareja buscaba un nuevo lugar donde establecerse en la ciudad. Querían algo con historia, con carácter, algo diferente a lo que habían tenido hasta entonces. Habían oído hablar de aquel edificio. Sabían de su reputación, de su singularidad, de todo lo que representaba. Decidieron interesarse por ese apartamento que pronto quedaría libre. Eran dos figuras mundialmente conocidas, un músico británico y una artista de origen japonés. Sus nombres eran John Lennon y Yoko Ono. El apartamento que encontraron era amplio, elegante y con vistas privilegiadas hacia el parque. Pero más allá del tamaño o la ubicación, lo que realmente cautivó a John fue la sensación del lugar. Los materiales, los detalles, el ambiente, todo le recordaba a otra época, a algo familiar de su infancia. Al principio, la administración del edificio no estaba completamente convencida de aceptarles. Existían dudas sobre su estilo de vida y la posible atención que atraerían. Sin embargo, una vez instalados, demostraron ser todo lo contrario a lo que muchos temían. Llevaban una vida tranquila, reservada, casi aislada. Eso no significaba que pasaran desapercibidos. Cada vez que salían, su presencia llamaba la atención. Su estilo, su forma de moverse por la ciudad, todo en ellos era inconfundible. Aún así, dentro del edificio mantenían una rutina discreta. Con el tiempo, ampliaron su espacio adquiriendo varias unidades dentro del mismo edificio. Organizaron áreas para trabajo, almacenamiento y visitas. La vida cotidiana se desarrollaba entre esas paredes, lejos del ruido exterior. En 1975, llegó un momento decisivo. Ese día, además de una fecha especial para John, nació su hijo. A partir de entonces, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se alejó de la música para dedicarse por completo a su familia. Durante varios años, su vida cambió por completo. Mientras su pareja se encargaba de los asuntos profesionales, él permanecía en casa, ocupándose del cuidado de su hijo. Su rutina era sencilla, casi doméstica, muy distinta a la imagen pública que el mundo tenía de él. Los vecinos comenzaron a conocer una faceta diferente. Ya no era la figura distante de los escenarios, sino un padre presente, alguien tranquilo que compartía momentos cotidianos. Participaba en pequeñas actividades del edificio y mantenía una actitud cercana, aunque siempre reservada. Con el paso del tiempo, su situación personal se estabilizó. Resolvió cuestiones legales que le permitieron moverse con mayor libertad y comenzó a construir una vida más amplia, incluso fuera de la ciudad. Parecía haber encontrado un equilibrio lejos del ritmo que había marcado su pasado. Pero hacia 1980, algo cambió. Volvió a interesarse por la música. En un viaje, comenzó a escribir nuevamente, y las ideas surgieron con fuerza. Decidió regresar al estudio y retomar su carrera. El resultado fue un nuevo proyecto en el que trabajó junto a su pareja, alternando canciones y compartiendo el proceso creativo. El álbum se lanzó ese mismo año y marcó su regreso después de un largo silencio. Las entrevistas volvieron, las apariciones públicas también.
Se mostraba optimista, hablaba de planes futuros, de nuevas posibilidades. Todo indicaba que estaba iniciando una nueva etapa. Semanas después del lanzamiento, una noche de diciembre, ambos pasaron el día trabajando en música. Al terminar, regresaron a casa. Todo parecía una noche más, una rutina conocida, el final de un día de trabajo. Pero esa noche cambiaría todo. Si uno se coloca frente al edificio y mira hacia el parque, puede ver hoy un espacio abierto entre los árboles. Ese lugar no existía de la misma manera en aquel entonces. Era simplemente una zona más dentro del parque, sin mayor relevancia, aunque para ellos tenía un significado especial. Era donde solían caminar juntos, alejados del bullicio de la ciudad. Tras los acontecimientos que sacudieron al mundo, ese espacio comenzó a transformarse. Se propuso darle un nuevo sentido, convertirlo en algo que representara memoria, paz y unión. La idea no era levantar una estatua, sino crear algo vivo. Un lugar donde la naturaleza y el simbolismo se unieran. Se invitó a diferentes países a participar, aportando elementos que formaran parte del conjunto. La respuesta fue masiva. Llegaron contribuciones de todo el mundo, desde árboles hasta plantas, cada una con su propio significado. El espacio comenzó a tomar forma como un jardín abierto, pensado para transmitir tranquilidad. El diseño buscaba integrarse con el entorno, respetando la esencia del parque. Caminos, áreas verdes y una disposición cuidada creaban una atmósfera serena, alejada del ruido urbano. En uno de sus puntos centrales, se colocó un elemento que se convertiría en símbolo del lugar. Una pieza sencilla pero cargada de significado, con una sola palabra en su centro. Una palabra que resumía una idea, una visión compartida. Con el tiempo, ese espacio se convirtió en uno de los más visitados del parque. Personas de todas partes del mundo llegan allí, no solo para recordar, sino también para conectar con el mensaje que representa. Dejan flores, se sientan en los bancos, cantan canciones junto a desconocidos que comparten el mismo sentimiento. En ciertas fechas, las reuniones crecen aún más. Siempre hay alguien que toma la iniciativa y comienza a cantar, y poco a poco todos se suman. Es un lugar pensado para el silencio, pero casi nunca está en silencio. La calma se llena de música. Durante años, desde las ventanas del edificio, se podía observar ese espacio. La conexión entre ambos lugares se volvió inevitable. Uno, el lugar donde vivió y terminó una historia. El otro, donde esa historia continúa en la memoria colectiva. Separados solo por una calle, forman parte de un mismo relato marcado por la emoción, el recuerdo y la necesidad humana de no olvidar. El edificio ha sobrevivido durante más de un siglo. Ha visto desaparecer el entorno que lo rodeaba en sus inicios y transformarse la ciudad a su alrededor. A pesar de todo, ha mantenido su esencia. Con el tiempo, fue reconocido oficialmente como un lugar histórico, protegido por su valor arquitectónico y cultural. Ese reconocimiento trajo consigo ciertas limitaciones. Cualquier cambio debía respetar su carácter original. Las reparaciones se volvieron complejas y costosas, y muchas decisiones debían tomarse con cuidado para no alterar su apariencia. Aún así, el edificio continuó funcionando, conservando elementos que lo hacían único. Entrar en él nunca ha sido sencillo. Desde que pasó a manos de sus residentes, se estableció un sistema que controla quién puede formar parte de ese lugar. Cada nuevo candidato es evaluado con detalle. No se trata solo de recursos económicos, sino de encajar en una cultura muy particular. Las decisiones no siempre se explican, y muchas personas conocidas han sido rechazadas sin motivo público. A lo largo de los años, esa exclusividad ha contribuido a su reputación. No es solo un lugar caro, es un espacio reservado para quienes cumplen con ciertos estándares difíciles de definir. Al mismo tiempo, ha seguido atrayendo a figuras del mundo artístico, manteniendo esa mezcla entre privacidad y creatividad que lo caracteriza. Hoy en día, vivir allí implica un nivel económico muy alto. Los precios han alcanzado cifras impensables en sus inicios, y los costos de mantenimiento reflejan el nivel de cuidado que requiere. Sin embargo, más allá del dinero, el valor del lugar está en lo que representa. No es simplemente un edificio. Es un fragmento vivo de la historia de la ciudad.
Quienes se detienen frente a su entrada no lo hacen solo por su arquitectura, sino por todo lo que simboliza. Historias, momentos, recuerdos que han quedado ligados a ese lugar. Desde sus ventanas, aún se puede contemplar el parque extendiéndose hacia la ciudad moderna. Los árboles han crecido, el entorno ha cambiado, pero la esencia permanece. Justo enfrente, el espacio que nació del recuerdo sigue recibiendo visitantes cada día. El edificio y ese rincón del parque mantienen un diálogo silencioso. Uno representa la vida que fue, el otro la memoria que permanece. Juntos forman parte de algo más grande, una historia que mezcla arte, historia, pérdida y permanencia. A lo largo de los años, su significado ha cambiado según quien lo observe. Para algunos, es un símbolo de lujo y elegancia. Para otros, un lugar cargado de misterio. Y para muchos, será siempre el sitio donde una historia personal terminó y se transformó en legado. Más de un siglo después de su construcción, sigue siendo único. Algo que no podría replicarse en otro lugar. Un espacio donde cada detalle cuenta, donde cada rincón tiene una historia. Las puertas continúan abriéndose y cerrándose, el patio sigue siendo el corazón del edificio, y los apartamentos, todos distintos, continúan siendo hogar de quienes logran formar parte de él. El Dakota permanece.